seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Sé que ustedes apuntan a lo alto. No les tengas miedo. Ustedes son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera. Cuiden los extremos. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero lío. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Frassati, otro martes junto a ustedes. Y hoy es un día muy especial, lo habrán visto en las redes sociales, si se acuerdan, también lo dijimos en el programa pasado. Hoy 4 de julio la iglesia celebra a nuestro querido beato Pier Giorgio Frassati. Lo recuerda porque es la fecha de su fallecimiento, de su muerte, y por eso nosotros en la segunda parte del programa tendremos una edición, por así decirlo, especial hacia él. En el primer programa hablamos un poquito de su vida por una cuestión de tiempos, fue algo muy reducido. Hoy trataremos de tocar algunos temas muy importantes de su vida, algunas frases importantes que dijo, quizás podamos hablar de algunas cartas y de muchas cosas más. Empiezo a presentar a todos los que nos estarán acompañando esta noche. El señor Fernando González Chamorro. Cachito, buenas noches, bienvenido buenas noches, Chicho. A un nuevo programa de ¿Cómo Frassati? andan todos? La verdad que nos espera un programa muy interesante, muy cargado, sobre todo el tema de Frassati, hoy en el Día de su Santo. Esperamos que les guste a todos. Astor, buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de Frassati. Buenas noches, Chicho, ¿cómo estás? Contento de poder estar acá nuevamente y especial en este día que es el de nuestro patrono, Pier Giorgio Frassati. Seguimos con la ronda de saludos, en este caso con Sofi. ¿Qué tal, Sofi? Buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de Frassati. Hola, Chicho, bien, todo bien. Luli, buenas noches, la última en saludar, bienvenido a un nuevo programa de Frassati. Hola Chicho y hola a todos los que nos escuchan. Feliz día de Pier Giorgio Frassati, a todos los jóvenes de cuerpo y también a todos los jóvenes del alma. Este programa, como bien dijeron, vamos a tratar en profundidad un poco más la vida de este beato y también va a haber algunas noticias más sobre el Papa Francisco y sobre nuestro querido Monseñor Olivera, que nos estuvo visitando hace un par de programas y ya esta semana hubo noticias sobre su asunción. Así es, porque Monseñor Olivera hace un par de días asumió a su nueva misión en la iglesia como obispo castrense. En un ratito nada más estaremos contando lo que sucedió hace un par de días. Le mandamos un gran saludo porque dijo que seguramente si tenía tiempo nos iba a estar escuchando y si no lo hará en los próximos días. Pero si les parece, la primera parte del programa siempre se la dedicamos al Papa Francisco. Hay dos temas muy importantes en los últimos días. El primero es una homilía que dijo después del rezo del Ángelus, donde con el título de quizás lo más importante para un católico, es reconocer los errores con un corazón humilde. Así arrancaba el Papa. El final del rezo del Ángelus habló de la importancia de la misión y también comentó que aquel que deja todo por Jesús se convierte en un embajador suyo y la gente lo reconoce como tal, ¿no? También la gente reconoce que Jesús está en él. Sí, porque en este domingo se hablaba un evangelio donde Jesús instruía a los apóstoles antes de enviarlos. Entonces él les decía que quienes lo reciben a ellos, en realidad lo están recibiendo a Jesús y también al Padre, que es quien lo envió. Así que el Papa Francisco hablaba mucho sobre el ser misionero y sobre el ser embajadores de Jesús. Es decir, nosotros tratar de olvidarnos de nosotros mismos, dejar de lado todos nuestros errores, todas nuestras faltas, reconocerlos, es decir, no negar que tenemos límites, pero dejarnos empapar por Jesús y llevarlos a los demás. Que justamente la gente acoge a los misioneros porque ve una transparencia total y puede verlo a Jesús en el misionero. Algo que también afirmaba el Papa era que existe un ida y vuelta, ¿no?, en esta misión. Por un lado es, si uno, al recibir la misión, deja todo por Jesús, como decía antes, la gente va a reconocer en la persona, en el misionero, a Jesús. Pero al mismo tiempo lo ayuda a uno a convertirse, ¿no? La misión tiene muchos beneficios, por así decirlo. Por un lado es la conversión diaria, ¿no? Somos pecadores, como decía el Papa, tenemos que reconocer nuestros errores, tenemos que hacerlo con un corazón humilde, y esta misión es la que nos ayuda a nosotros, en primer lugar, a convertirnos y en segundo lugar también a reconocer estos errores. Sí, acá textualmente dice el Papa, lo importante es que no tenga el corazón doble, hablando del misionero, sino sencillo, unido, que no tenga el pie en dos zapatos, sino que sea honesto con sí mismo y con los demás,
justamente hablando de este misionero que busca reflejar a Jesús, es decir, uno no sale a misionar por sí mismo, sino que en realidad quiere llevar a Jesús a los demás, y para eso uno necesita tener en su vida dos cosas esenciales. Primero, una unión con Jesús, que tiene que ser más fuerte, ¿sí?, para poder también manifestarla, y reconocer que nosotros estamos llevando a Jesús, y mediante, o sea, siendo nosotros sus instrumentos, estamos llevando el amor del Padre a todos los hombres. Sin dudas. Y siguiendo un poquito con esto que dice Luli, el Papa también decía que el afecto de un padre o también la ternura de una madre, o incluso la dulce amistad que existe entre un hermano o una hermana, todo esto, decía el Papa, es muy lindo, es muy bueno, es sano, también es legítimo, pero no puede ser antepuesto a Cristo. El Papa era claro, ¿no? Desde un principio habló acerca de la humildad, de reconocer los errores, y especialmente, si bien apunta al misionero, me parece que apunta a todos los católicos, ¿no? La humildad es sin dudas una de las virtudes más lindas que tiene el católico, para ver la más difícil, ¿no? Porque cuesta mucho ser humilde, cuesta reconocer cuando uno se equivoca, y aparece la contracara, ¿no? La soberbia, también el orgullo de decir hago las cosas bien o no me equivoco, y a esto apunta el Papa, ¿no? A reconocer una y otra vez los errores. Y el Papa dice también que esa acogida que da el pueblo fiel, el pueblo que reconoce que en el misionero está Jesús, es como una palmadita en la espalda, como un vaso de agua en el arduo camino que es ser misionero. Me acuerdo también al principio de este evangelio, Jesús dice que quien no ama más a él que a su padre o a sus hermanos no es digno de él. Esto parecería que hay que escandalizarnos y que hay que dejar de lado el amor a la familia, el amor a los amigos, pero todo lo contrario, como bien decías vos, Chicho, el amor de Dios está por encima de todo, pero uno también manifiesta ese amor de Dios con los prójimos. Así que Jesús no es que nos está diciendo que hay que dejar todo de lado, sino más bien, al contrario, fundar el amor en el amor a los demás, en el amor de Jesús. Claro, aparte también me ponía a pensar que quizás cuanto uno más ama a Dios, más ama a su familia y a sus amigos y a su prójimo en general. Y también me venía a la cabeza respecto a lo de que un cristiano, un misionero, es embajador de Jesús, que el amor de Dios, si uno no lo comunica, se apaga. O sea que es esencial para experimentar el amor de Dios y seguir experimentándolo, comunicarlo al prójimo. Esas son dos cosas que me venían a la mente. Me acuerdo, tengo la posibilidad de darle oratorios a unos niños muy, muy pequeños, de primer grado del colegio primario. Y me acuerdo que en uno de los oratorios hablábamos acerca del envío, ¿no?, de Jesús. Y decía, no lo voy a decir textual, porque no recuerdo bien la cita, pero Jesús en una parte del Evangelio dice, quien los acoge, quien los recibe, también me recibe a mí, y justamente recibe también a aquel que se lo ha enviado, ¿no? Creo que el Papa también apuntaba a eso, de hecho en una parte de su homilía lo dijo, y apunta a eso, ¿no? A lo que decíamos antes también, a que cuando uno va de misión, cuando uno tiene la posibilidad de anunciar a Cristo, además de reconocerse los errores que decíamos antes, también tiene que ir con esa certeza, ¿no?, que es Cristo el que actúa por uno. Por último, el Papa en el Ángelus recordaba a la Virgen María. Decía que ella fue la primera persona que experimentó lo que significa amar a Jesús despegándose de una misma. Ese hágase en mí, que soy la esclava del Señor, demuestra una actitud que nosotros debemos imitar cada día en nuestras vidas. Y ella da también un nuevo sentido a los lazos familiares, que esto se fundamenta en la fe que ella tenía en Dios, que le confía el cuidado de su hijo. Así que dice que no dudemos en pedir la intercesión de María para poder lograr también nosotros afianzar ese amor a Jesús. Muchas veces lo dijo el Papa, ¿no?, que una de las herramientas más fuertes que tiene un cristiano para combatir hoy en día en el mundo es justamente el rezo del rosario. Y el rezo del rosario fue una de las cosas que la Virgen María le pidió en su momento a los pastorcitos, nos los pide a nosotros a diario, y es una de las respuestas que quizás podemos dar también para reconocer estos errores con lo que arrancaba el Papa a hablar, pero también para, como decía antes, empezar a poder lidiar con el día a día. Pero también le decíamos que hay otra noticia importante del Papa, porque se realizó una donación muy importante, 50.000 euros para las víctimas de un terremoto, ¿no, Cacho?
Así es, el Papa Francisco nuevamente tuvo un gesto de ayuda con los griegos, debido a que el pasado 12 de junio, hace menos de un mes, un fuerte terremoto azotó la costa oeste de Turquía y la isla de Lesbos en el mar Egeo. La Nunciatura Apostólica en Atenas confirmó el hecho, la donación de 50.000 euros para la reparación de infraestructuras dañadas. La Nunciatura Apostólica confirmó esa donación y el obispo, el monseñor Nicolaos Printesis, obispo de Naxos, Andros, Tinos y Mykonos, viajará a Lesbos, visitará Lesbos y entregará el dinero donado por el Papa. Recordemos que, bueno, como dije, el 12 de junio pasado, un fuerte terremoto de magnitud 6,3 asoló la costa de Turquía, a la isla de Lesbos, mató a una mujer y destruyó grandes infraestructuras en la provincia turca de Egeo y hasta mismo la capital griega, Atenas. Sin duda uno de los actos que no sorprenden del Papa, porque lo suele hacer a menudo, quizás no tanto con una contribución económica, pero sí suele visitar capillas o iglesias que ningún Papa se atrevió a hacerlo. El Papa Francisco tiene y suele hacer estos gestos. Sí, no olvidemos que el Papa no solo es nuestro pastor, sino que es nuestro padre espiritual, es la imagen capaz más cercana a lo que es Cristo que tenemos hoy en la iglesia, ¿no? Y su misión principal, si bien no pasa por el mantenimiento económico y el solventar esos daños que sufrió no solo la iglesia, sino el pueblo griego, habla un poco de su cercanía con la gente, ¿no? Lo cerca que él quiere estar del pueblo, y sin duda lo más importante, más allá de que haya dado tanta plata, es su oración y que él está informado, porque esto también lo anunció la Nunciatura de la zona, que el Papa está al tanto de los detalles de lo que pasa allá en Grecia en estos momentos. Muy lindo sin duda el gesto del Papa Francisco, y también muy valorable también lo que decíamos al principio, ¿no? Me quedó muy marcada cuando leía antes del programa lo que dijo después del rezo del Ángelus. La verdad que a veces nos toca muy de cerca, ¿no? Muchas veces no reconocer que somos pecadores, o más bien no reconocer esa humildad que pide el Papa, que es difícil, nos toca muy de cerca. Pero también, obviamente, queremos saludar, haciendo un paréntesis con las noticias del Papa, a nuestros amigos de Radio Magna 97.9 de Comodoro Rivadavia, que en los próximos días estarán emitiendo nuevamente el programa nuestro de Frassati. También un saludo especial para Francisco del Radio Pescador. Hoy no nos pudo acompañar debido a que en Estados Unidos se celebra el Día de la Independencia, pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo, nos pidió disculpas. Seguramente en los próximos días también él estará repitiendo en su cuenta el programa de Frassati. Y hay muchos saludos, hay gente que ya se está contactando con nosotros por las redes sociales. El saludo para mi abuela, para Lali, que nos está escuchando, también para Tefi Lorenz, nos saludó mediante Facebook, le agradecemos el saludo que hizo hoy a la mañana. También para Antonina Néspola, para Nahuel Ábora, ¿sí? Nahui, que nos está escuchando por primera vez, llegó temprano del trabajo y nos puede escuchar. Seguimos con la ronda de saludos para Ariel Elizade, que ya hace bastante que comparte nuestras fotos, también a Clary Bufurt, a Ana María y a Cami Jordan, también a Luchi Stefani y a Sofía Roldán. Recuerden que todos aquellos que quieran nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en Instagram como @Radio Frassati. Allí también pueden participar del sorteo. Sí, así es. Entre poco, ya en un ratito, vamos a decir los ganadores del sorteo. Bueno, también saludar a Morena Martínez y a Candela Fasano. Y bueno, Cami Jordan, como dijiste, está cumpliendo 15 años hoy también, así que bueno. ¡Feliz cumpleaños! Saludo especial para Cami. El saludo también, como siempre, para nuestro amigo el Turco, para Florencia Incerralde, para Agostina Spilotro, sí, para también Leonel a Rossi. Luján, Candela y Estela, que nos están escuchando seguramente en vivo en directo, a Micaela Capela, también a Betty Bocal, a Yanina Cafaro, a Ricardo Aguilar y a Silvina Ochandorena. Aquellos que quieran recibir algún saludito por parte de nosotros, recuerden que nos pueden escribir en cualquiera de nuestras redes sociales, o nos etiquetan, como lo hicieron con el sorteo, o también nos pueden mandar un mensaje privado. Pero si les parece, es hora de poner el primer punto y aparte a los temas, porque como lo decíamos en el comienzo del programa, se produjo una gran festividad, ¿no? Una gran fiesta en los días anteriores al programa, justamente porque Monseñor Santiago Olivera, que nos visitó hace varios programas ya hablando sobre la vida del santo cura Brochero,
en una misa celebrada en la Catedral Esther Maris, acá en Retiro, en Buenos Aires, tomó posesión de un nuevo cargo, ¿sí? De una nueva misión, como lo decíamos, fue nombrado obispo castrense el pasado viernes, un cargo que él lo dijo cuando vino al programa, estaba vacante desde el año 2007 tras la renuncia de Antonio Juan Baseotto, una renuncia que también fue un poco provocada por el gobierno de turno, en este caso de Néstor Kirchner. No quería, sin duda, la presencia de un obispo, pero bueno, después de casi 10 años, la Iglesia vuelve a tener un obispo castrense. Tenemos un nuevo pastor para las Fuerzas Armadas Argentinas y las Fuerzas de Seguridad, y él en su discurso hablaba mucho sobre lo que él esperaba de este nuevo cargo que le toca. Él decía que quiere que se encuentren unidos en Jesús y en el Evangelio con todos los miembros de las Fuerzas Armadas, y hacía referencia al olivo, que forma parte del escudo episcopal, y dice que desea que se evoque al Señor en primer lugar, que a Él lo escuchemos, amemos y sigamos. Él invita a todos los miembros de las Fuerzas Armadas a unirse en oración, a vivir la caridad. Les dice a ellos que Él es un discípulo más, un cristiano más entre ellos, pero también va a estar al servicio de lo que necesiten como obispo. Les ofrece su amistad, les ofrece consejo y afecto. Y él pide lo mismo y pide mucha oración para asumir esta nueva misión. Para aquellos que no lo saben, el obispo castrense, la misión especial que tiene es justamente asistir al personal católico de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas, ¿no? Y también de las 2 fuerzas de seguridad, tanto de la Gendarmería Nacional como de la Prefectura Naval Argentina. Esa va a ser la misión que ya asumió Monseñor Santiago Olivera. Tuvo una gran despedida en Cura Brochero. Nuestra querida amiga Argentina Chávez nos mandaba la foto, nos compartía también en Facebook. Le mandamos un gran saludo a ella. Pero Monseñor Olivera, tuve la posibilidad de hablar con él el sábado, después de haber asumido. Estaba muy contento por esta misión. Ya nos había dicho acá que tenía muchas ganas, a pesar de dejar Cura Brochero, tenía muchas ganas de asumir una misión nueva, difícil, porque como decíamos, hace casi 10 años que nadie ocupaba esta misión, pero que sin duda, como él decía, una misión que implica la conexión directa con las Fuerzas Armadas, y también de manera textual él decía: soy discípulo, soy misión, ayúdenme con su oración, con su consejo, con la amistad y también con el afecto de responder a esta vocación. El Monseñor Olivera decía que quiere que se viva un ambiente de respeto y de diálogo ecuménico de todas las creencias, porque, bueno, yéndonos a la realidad, no todos en las Fuerzas Armadas responden a la fe católica. Y él sabe también que las Fuerzas Armadas no están del todo ordenadas, entonces él dice que deben trabajar unidos para custodiar las Fuerzas Armadas del flagelo, de la droga, del narcotráfico, de la trata de personas, de la violencia de todo tipo, especialmente hacia mujeres y niños, que se debe desterrar la corrupción y la impunidad, y que todo el tema de la pobreza es algo que hiere y escandaliza. Entonces son como temas puntuales a tratar dentro de las Fuerzas Armadas. En los 20 minutos de homilía, que más o menos duró la prédica de Monseñor Olivera, todo el tiempo repetía, cada 2 o 3 minutos, esto de generar una paz, ¿no? Una paz, por un lado también lo decía desde la parte de un diálogo ecuménico con todas las creencias, pero también, como decía Luli, capaz que no hay tanta buena relación, una relación muy buena entre las Fuerzas Armadas y la Iglesia, una relación que, como decíamos, ¿no? 10 años sin estar presente, quizás sí existen entre algunas personas, pero quizás está desgastada, ¿no? Monseñor Olivera tuvo la posibilidad también de reunirse con Mauricio Macri, si mal no recuerdo, hace 2 o 3 semanas. Es decir, creo que también por parte del Estado hay cierto apoyo a este nuevo cargo de Monseñor Olivera. Sí, y bueno, 10 años, como dijiste, Chicho, es mucho tiempo, y si bien quizás en las personas sí, entre las personas, entre los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, entre muchos de ellos puede haber un sentimiento religioso vivo. Entre las instituciones, tanto la Iglesia como las Fuerzas Armadas, no hubo una relación formal, como quien dice. Y otra cosa que me llama la atención y que me gusta mucho de lo que destacó Monseñor Olivera es que la historia no debe hacerse con un objetivo político, sino con verdad y justicia. Porque, como dice él, no pocas veces en apariencia se busca justicia, pero en realidad se descubre venganza negando derechos elementales. Los derechos humanos deben tener vigencia para todos los argentinos, no para una parte, sino para todos. Para finalizar, pidió la protección en su homilía del Santo Cura Brochero y dijo
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Renuévanos con la luz del Evangelio para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Es una oración, una parte de la oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Es una oración muy linda para todos aquellos que estén interesados en buscarla. Muy linda homilía la de Monseñor Olivera. Si tenemos la posibilidad, en los próximos días la compartiremos a través de las redes sociales. Ojalá podamos hacerlo. Renovamos nuevamente el saludo hacia él. Dijo que tiene muchas ganas de juntarse nuevamente con nosotros, así que quizás podamos estar presentes en alguna misa suya, ¿por qué no también en alguna comida? Pero como le dijimos por privado, se lo decimos también ahora, rezaremos por él, por su vocación, y también le pedimos a todos ustedes, ¿no?, que recen por Monseñor Santiago Olivera, en una misión nueva, como lo decíamos, pero también por todo lo que dejó atrás, ¿no? Un pueblo, Cruz del Eje en Córdoba, que lo va a extrañar mucho porque se lo hicieron sentir en muchas despedidas que tuvo, pero también un pueblo en el que nada más y nada menos dejó la presencia de un santo, el santo cura Brochero, y que seguramente por muchos años toda la gente lo recordará por eso. Para ponerle punto final, ¿sí?, a esta primera parte del programa, tenemos más saludos. Hay gente que sí, hay se mucha estuvo contactando. gente que estuvo dándole me gusta a las fotos, a la página, así que queremos saludar especialmente a Jacqueline Malzoni, a Juan Franrico, a Anabela, a Francisco y a Fabricio Flamini, también a María da Serra, a Luciano Raspagnino, a Darek, a Francisco Salmerón y a mucha gente que estuvo dándole me gusta en estos días a la página. Sí, y un particular saludo a Marisa y Estela, que nos escuchan todos los martes. Muchos saludos. Y para ustedes, para los que nos están escuchando, tenemos una sorpresa, ¿sí? Porque en los próximos días va a pasar algo, más precisamente mañana, pero se lo vamos a contar en un ratito nada más, después de la primera tanda, ¿sí? Porque ahora, para introducirnos a la historia de nuestro gran santo, futuro santo en realidad, Beato Pier Giorgio Frassati, en su día nos vamos a ir escuchando el himno de la última Jornada Mundial de la Juventud, Bienaventurados los Misericordiosos. Auspicia Radio Frassati, fábrica de productos de limpieza Salvador. Avenida Marcelo T. de Alvear, 2795. www.fabricadelimpieza.com.ar
¿Querés aprender guitarra? Aprender Guitar Rock. Primera clase gratis. Teléfono 15 44 38 3503. Seguinos en Facebook, @Guitar Rock Oficial. Panadería La Primera de San Peña. Dulce más dulce, más rico más rico. Encontranos en Ameguino 3035, San Peña. Los mejores cortes de pelo en Peluquería Nino. Avenida La Plata 3602, Santos Lugares. Teléfono 4712-0784. Seguinos en Instagram, @Peluquería Nino. Bien, seguimos con más Frassati. Era la canción, como lo decíamos hace un ratito, Bienaventurados los misericordiosos. Creemos que Frassati sin duda fue un bienaventurado, es un bienaventurado, y también fue una de las personas más misericordiosas para nosotros, para los jóvenes, un gran modelo de santidad a seguir. Por eso, ahora, en lo que resta del programa, trataremos de contarles un poco más acerca de este beato, conocido por muchos, pero no tanto por otros, un beato italiano que nació en Turín el 6 de abril de 1901, pero para eso, antes de meternos en su vida, les queremos contar la sorpresa que tenemos para ustedes para que participen en las redes sociales. Por supuesto, porque en la fiesta Frassati no podíamos dejar de sentirnos tan generosos que vamos a sortear un CD de Pascua Joven respondiendo un crucigrama que vamos a subir al final del programa. Es decir, presten atención a esta parte que vamos a hablar sobre la vida de Pier Giorgio, porque al final del programa vamos a estar subiendo a todas las redes sociales, a Facebook, a Instagram y a Twitter, un crucigrama donde en los comentarios, en la parte del pie de foto, van a tener las claves para resolverlo. Las respuestas se nos mandan por mensaje privado y el primero en responder correctamente va a ser acreedor del CD de Pascua Joven. Así es, entonces, pasando limpio en las redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter como en Instagram, va a haber un crucigrama. Allí van a tener en el pie de la foto las pistas para descifrar justamente la palabra clave que es Frassati. Aquellos que manden más rápido las respuestas, mañana por la tarde, mañana por la noche, vamos a subir a las redes sociales junto con los ganadores de los sorteos que en un ratito nada más los estaremos diciendo, tanto los productos de limpiezas de Fábrica Salvador, como de la orden de compra en Panadería La Primera de San Peña, como también el corte de pelo de Peluquería Nino. Junto a esos 3 sorteos vamos a estar subiendo el ganador o la ganadora de el CD de Pascua Joven. Un saludo muy especial para nuestros queridos amigos de Pascua Joven, quienes gentilmente nos dieron otro CD para sortear, y quizás en algún otro programa podremos sortear más merchandising de Pascua Joven, que la gente lo pide mucho. Bien, comencemos a hablar un poco de Pier Giorgio. Recién pasábamos el himno de la Jornada Mundial de la Juventud del año pasado, Bienaventurados los misericordiosos, y a Pier Giorgio se lo conoce como el joven de las 8 bienaventuranzas. Vamos a ver a lo largo de esta sección cómo en su vida él fue
viviendo esas bienaventuranzas, ¿sí? La pobreza de corazón, la misericordia, la pureza. Todo eso él lo fue reflejando. Pero para comenzar, hablemos de su nacimiento y de su niñez. Él nació un sábado santo en Turín y era el 6 de abril de 1901. Su padre, Alfredo Frassati, era en ese momento embajador de Italia en Berlín, o sea, Alemania. Fue senador y director del diario La Estampa. Fue por varios años director de este diario. Y era un hombre de mucha honra y aferrado a sus principios, aunque estaba alejado de la fe. Este era el padre de nuestro querido Beato. Cuando Pier Giorgio nació, era, en el seno de esta familia rica. Imagínense, un padre senador, embajador. Su familia era bastante acomodada. Y él fue creciendo, ¿sí? Recibía educación cristiana de su abuela, que era una católica ferviente. También en el colegio aprendía mucho. Y aunque él recibía toda esta buena educación, no tenía que tener sus pecadillos, como el ser brusco, desordenado, travieso. Esa travesura la va a mantener a lo largo de toda su vida. Sin embargo, él era muy leal y honesto, y siempre admitía sus errores sin tratar de esquivarlos, y cumplía los castigos impuestos por su madre. Esto es algo que destaca en él, también lo forja de niño y lo mantiene durante toda su vida. De hecho, su madre era una persona con la que él tenía un afecto muy grande. Ella, aunque su educación era severa, esto lo ayudó a él a poder forjar sus virtudes, a poder moldear su voluntad, a poder ser íntegro, a poder ser dócil y también a buscar siempre lo bueno, lo bello y lo verdadero. Hay una anécdota que cuenta él cuando era niño, mostrando su pureza de corazón y su debilidad hacia los pobres. Ya desde muy chico sentía esa inclinación de asistir a los pobres, que él vio a su papá que echaba un borracho del umbral de su puerta. Entonces el pequeño Pier Giorgio corrió llorando con su mamá a contarle que el papá había echado al pobre sin darle de comer. Entonces la mamá le dijo que lo llamara y que lo invitara a cenar, y así alimentaron al necesitado. Pero lo que no se dio cuenta el inocente Pier Giorgio es que ese borracho terminó abusando de la confianza de sus anfitriones. Sus papás más tarde quisieron hacerle entender esto, y aunque él lo comprendiera, siempre conservó esa debilidad por satisfacer las necesidades de los pobres. Es decir, no podía resistirse. Él quería ayudar aunque después recibiera ingratitud y malicia. Siempre fue de ese corazón muy generoso. Como bien dije, en su escuela recibió una buena formación religiosa y en 1911 él, junto con su hermana Luciana, que era 17 meses menor que él, recibieron la primera comunión. En cuanto a la relación con su familia, durante su niñez, su padre era muy cercano a los niños. Jugaba mucho con Pier Giorgio, con su hermana Luciana. Cuentan las biografías que él aprovechaba sus tiempos libres para estar con ellos. Y otra relación muy fuerte que tiene en su familia es con su abuela materna, con Linda Ametis, quien fuera una mujer muy piadosa y muy afecta también a su nieto. Ellos van a tener una relación muy íntima y de hecho en su lecho de muerte Pier Giorgio la va a estar acompañando a su abuela. Nuestro beato admiraba también mucho a su hermana y la quería muchísimo. Cuando terminó la universidad, por ejemplo, Pier Giorgio le regaló un libro de Santa Catalina y se lo dedicó diciéndole que él esperaba que ella creciera en su vida espiritual con este libro. También cuando ella se casó, unos años más tarde, le obsequió una cruz antigua para que pusiera en su hogar. Claramente esta amistad entre ambos hermanos era una bella amistad que estaba fundada en Cristo. Por último, Pier Giorgio expresaba su cariño tierno y casi devoto a su madre, que para él personificaba la presencia de Dios en el hogar. Este cariño el beato no solo demostraba con cariños y besos, sino que también con sus actos. Él le era obediente y dócil. Ella era severa en su educación, como dije antes, pero de este modo Pier Giorgio logra forjar este espíritu firme, íntegro y puro que lo caracteriza hasta el final de su vida. Sin duda, Pier Giorgio me parece que fue una persona constante en su vida, en todo lo que hacía, ¿no? En la facultad, en su trabajo, también con sus amigos. Una de quizás de las frases más recordadas de él era él en algún momento, citando a lo que fue el beato Agustín Pro, un mártir mexicano, decía que en ese momento Italia, y también se refería a la iglesia, ¿no?, necesitaban hombres de ideas puramente católicas,
pero a la vez hombre de ideas políticas. Es decir, Pier Giorgio estaba convencido de que uno como católico tenía que intervenir no solamente en el mundo, no solamente a los jóvenes en la facultad, porque él era una persona joven, sino también que se tenía que meter uno en la política. Y también decía que hay que preparar ciertas, por un lado, ciertas defensas por la vida, por otro lado también ciertas defensas por la iglesia, pero que también uno debía estudiar, debía rezar, y Pier Giorgio lo hacía y muy bien. Y no abandonaba sin duda a sus amigos, porque eran lo más fuerte que tenía él, y una de las frases más recordadas justamente en alguna de las cartas, de las muchas que escribió a sus amigos, decía lo siguiente, Pier Giorgio: me siento cada día más apasionado por la montaña, me atrae mucho su fascinación, deseo que cada vez se pueda vivir más vivamente esto de escalar las cumbres, decía él, pero llegar a las cumbres más elevadas, a aquellas cimas más elevadas, y experimentar esa alegría pura que da la montaña. Una de las frases recordadas por Pier Giorgio. Sí, esa alegría que tanto le iba a caracterizar él durante toda su vida. Si bien se destaca mucho por sus directores espirituales, la gente que le conocía y sus biógrafos, su piedad, que era una cosa hermosa, realmente admirable, propia de un santo, como es sin duda, eso no le daba un aspecto serio y aburrido, sino que era un tipo completamente alegre, ¿sí? Era un joven de espíritu, no solo de edad. De hecho, en una carta a su hermana, él escribe: me pregunta si estoy alegre. ¿Cómo no había de estar alegre cuando la fe me da el coraje para ello? Sí, estoy alegre, pues la tristeza debe ser desterrada de un alma católica. El dolor no es la tristeza, que es la peor de todas las enfermedades, y casi siempre fruto del ateísmo. El fin para el cual fuimos creados nos invita a caminar por una ruta sembrada sin duda de muchas espinas, pero que no es triste. Aún a través del dolor, esta ruta está iluminada por la alegría. Y esa alegría que él la va no solo a reflejar en su mirada y en su sonrisa y en sus gestos, como muchos lo destacan, sino también siendo un joven un poco travieso, capaz molesto, y algunos de sus amigos lo catalogaban como medio pesado, diríamos hoy en día, ya con las bromas. De hecho, organizó una especie de sociedad del terror encargada de llevar a cabo bromas a sus compañeros universitarios. Imagínense, ellos querían estudiar, ser ingenieros, ¿no? Llevar seriamente su carrera, capaz tranquilos, y venía Pier Giorgio, ¿no? con otros amigos y los llenaban de bromas. De hecho, a veces él interrumpía los almuerzos yendo al teléfono y cuando justamente amigas y amigos suyos también estaban almorzando, llamaba a sus casas y cuando la otra persona lo atendía a él, cortaba. Solo para hacerle bromas a sus amigos. Increíble. Ese tipo de alegría desbordante, la verdad es algo genial. Y también perteneció a un club alpino, que era el Tipiloski, o tipos sospechosos. Ahí se ve un poco su picardía, su sana picardía, ¿no? Su alegría, del cual, junto con un amigo, redactó los estatutos. Y uno de sus lemas era Percussus elevor contusus gaudio, que significa herido me elevo, golpeado gozo, que son palabras de San Pablo, ¿no? Destacando esta alegría y fortaleza que tiene que tener el joven cristiano. Sin dudas, la vida de Pier Giorgio fue muy sacrificada. Quizás una de las frases también recordadas en cuanto al sacrificio dice: nuestra vida, por ser cristiana, tiene una constante renuncia, un continuo sacrificio, que no pesa si se considera que son pocos los años pesados en el dolor en comparación con la eternidad, donde la alegría no tendrá medida ni fin, donde disfrutaremos de una paz que no se puede imaginar. Y uno de los sacrificios, sin dudas, que hizo Pier Giorgio entre tantos, fue el que hizo con su querida Laura Hidalgo. Laura era la mujer preferida por Pier Giorgio, la mujer que a Pier Giorgio le gustaba, pero justamente había un problema, ¿sí? con lo que podía pasar entre la familia de Pier Giorgio y lo que podía pasar con Laura. Como decía Luli, la familia de Pier Giorgio era una clase media alta, una clase alta en esa Italia, y sin dudas el perfil de mujer que querían para Pier Giorgio era
una mujer también de clase alta, y Laura no lo era, decía Pier Giorgio, y justamente él, entre tanta incertidumbre, entre no saber qué hacer, porque de verdad estaba muy enamorado de ella, empezó a consultar a sacerdotes, empezó a consultarle a sus amigos, también se aferró mucho a Luciana, a su hermana, y le costó mucho tiempo tomar la decisión más certera, justamente pensando en su padre, en lo que podía decir, porque siempre estaba esto que decíamos hace un ratito, las constantes peleas con el papá. Y Pier Giorgio, además de confiarse a Luciana, el pensamiento más claro que estuvo fue confiar su vida a Dios, es decir, que Dios sea quien elija, si en este caso Laura iba a tener que ser su novia y después su esposo o no. Para Pier Giorgio por un momento fue así, después finalmente no, pero él decía algo muy claro y obviamente que responde a la voluntad de Cristo, que era que destrozar una familia para crear una nueva sería absurdo. Y una cosa a la que él textualmente dice, y una cosa a la que no hubiese imaginado jamás. Seré yo el sacrificado, pero si Dios desea así, que se haga la voluntad. Es decir, Pier Giorgio estaba enamorado, estaba completamente seguro que en este caso su querida Laura era la mujer indicada, pero lo confió todo a la mano de Dios, trató de dejarlo todo en manos de él, en una dura batalla que duró mucho tiempo. Lo que hizo después fue empezar a trabajar e incorporarse como un cronista más al diario La Stampa, y a partir de allí lo que hizo fue tratar del dolor, del amor y sobre todo de la bondad que también tenía por su querida Laura, dejarla a un lado y hacer que todo sea por voluntad de Dios. Me parece importante tomar algo que dijiste vos, que había peleas con el padre, porque no lo mencionamos, pero en esa época hay que recordar que cuando él estaba en la facultad se estaba viviendo un fascismo en Italia, y eso dividía a muchas familias. De hecho, él estaba en contra del fascismo y con todo lo que hacía, ya vamos a contar todo lo que hacían en la facultad, pero él trataba de combatir esa ideología, y su papá desde La Stampa también, pero lo hacía de un modo alejado de la fe, y Pier Giorgio quería fundar su combate en la encíclica Rerum Novarum, que fue una encíclica del Papa León XIII ya a fines del siglo XIX, donde hablaba de la dignidad del obrero y de cómo la Iglesia tenía que promover la doctrina social, tenía que promover los derechos de los trabajadores, y Pier Giorgio quería justamente lograr eso en la Italia de aquella época. Así es como en la facultad él ingresó a distintos movimientos y confederaciones para lograrlo. Claro, sí, hablando de facultad y de Pier Giorgio, él no era un joven más y como todos iba a la facultad. Él decidió estudiar ingeniería, así que en 1918, con 17 años, entra a la Escuela de Ingenieros de Turín, en su ciudad natal. Y es importante remarcar que siempre concilió su deber de Estado, el de ser estudiante, con el apostolado y su vida de fe. No hubo un choque entre ambas cosas, sino una complementación, un complemento. Es decir, encaraba el estudio con la misma dedicación que todas las cosas, y su familia y sus amigos lo veían pasarse noches enteras sobre sus problemas, de sus materias y sobre sus planos. Y también, para no quedarse dormido, cuentan que estudiaba caminando y en voz alta. Hace muchas renuncias, tanto para abocarse a sus estudios, como también para abocarse al apostolado y a su vida de fe. Y recibe invitaciones de muchos lados, pero él siempre dice que el deber de Estado, es decir, que su deber de estudiante estaba primero. Pero obviamente tampoco descuidaba del apostolado. Es importante remarcar que en esta época, cuando, como dijo recién Luli, cuando entra a la universidad, estaban metidas en los ambientes de estudio, los ambientes académicos, muchas ideologías contrarias a la fe, tanto el fascismo como también el pensamiento anticatólico en general, que provenía muchas veces de la masonería. En cuanto entra a la facultad, quiso integrar el círculo Cesare Balbo en honor de quien fuera precursor de la acción católica en Italia, para contrarrestar todas estas ideologías que venían tomando fuerza en los ambientes académicos y en general. Por supuesto, no le faltaron pruebas y tentaciones como cualquiera. Estaba entre dedicarse por completo al estudio y dejar relegar un poco su vida de apostolado,
pero él no, él lograba, es muy importante, lograba armonizar ambas cosas, tanto sus deberes, su deber de estudiante, como la tarea de su fe católica y su tarea de apostolado. Sin dudas que por lo que más rescatamos a Piergiorgio es porque, lo decimos siempre, ¿no? Fue un joven como nosotros, fue un joven que iba a la universidad, un joven que trabajaba, un joven que tenía y salía con amigos, pero fue un joven que entregó la vida a Cristo, y eso es lo más destacado. Muchas veces a nosotros, cuando hablábamos antes de esta misión, que siempre habla el Papa, del hacer líos, nos cuesta mucho hacer líos, nos cuesta mucho dar testimonio de lo que somos, de lo que creemos, y Piergiorgio sin duda fue lo contrario a lo que el mundo actual vive, ¿no? Entre las cosas también más destacadas fue que Piergiorgio en el año 1919 se acercó a la Federación Universitaria Católica Italiana, que en ese momento comprendía también a las conferencias de San Vicente de Paúl. Piergiorgio empezó a participar en ese momento de ese lugar. También en el año 1922, después de pensarlo mucho, decidió ingresar a la rama laical de los dominicos. En 1923, tras un año de iniciación, realizó los votos como laico dominico, más precisamente en mayo de 1923, y a partir de ahí, después de realizar los votos, tomó el nombre de Fray Jerónimo, en recuerdo del fraile dominico Girolamo Savonarola, que fue justamente la figura que le había cautivado desde el comienzo de su vocación en la orden de los dominicos. Una figura que la toma él para el resto de sus vidas, pero que sin duda Piergiorgio fue claro en todos los mensajes, no solamente con lo que decíamos hace un ratito con los amigos, sino también en la facultad, en el trabajo y en todos los ámbitos de su vida. Él también estaba asociado a la Congregación Mariana y al apostolado de la oración, ya que él consideraba la Eucaristía y a la Virgen como los pilares fundamentales del mundo de la oración. Así que él llegó a comulgar casi a diario y organizaba adoraciones eucarísticas durante la noche. Siempre participaba de la misa antes de ir a cursar. También estuvo, como bien dijo Chicho, asociado a la Acción Católica, a la Federación de Estudiantes Católicos, y promovía estas ideas en su facultad, a veces a costa de que le arranquen los carteles y hasta algunas veces se fueron las manos. Pero él no tenía miedo también de ser apóstol hasta en los medios más difíciles. No, claro que no. Acá hay una anécdota que él, durante el carnaval de 1922, el círculo en el que él participaba organizaba una jornada de oración en reparación por los pecados que se cometían en su tiempo. Entonces, para convocar, Frassati coloca un cartel en la cartelera de la universidad, inmediatamente lo rodean para sacar el cartel, pero él se resiste y casi se van a las manos, como decíamos. Al final logran sacar el cartel, pero en la indignación, él dice, en la indignación se nota que era un católico fervoroso y todo el mundo, todos aquellos que lo rodeaban para sacar el cartel, lo terminan reconociendo. También como ejemplo de apostolado, en su vida universitaria arrastraba a muchos jóvenes, a muchos amigos, en el seguimiento de Cristo, en el seguimiento del auténtico espíritu del cristianismo. Uno de ellos, él muchas veces decía que lo rodeaba una multitud de irresolutos y que él no experimentaba indecisión alguna, es decir, él tenía el objetivo y el camino ya trazado. Su objetivo era Dios y su camino era Cristo y la Virgen, ¿no? Y él, frente a todos los problemas que puede tener cualquier persona en su vida cotidiana, él no se turbaba, sino que por el contrario permanecía calmo porque tenía a Cristo con él. Sí, justamente esto es prueba de la interioridad profunda y tan cercana a Cristo que él tenía. De hecho, si bien sabemos que era un tipo muy, muy activo, que le encantaba el deporte, el alpinismo, fútbol, natación, todos los deportes que podía los practicaba, también era un joven interesado por el arte, especialmente cuando era el arte relacionado con la religión, y esto lo demuestra muy enraizado con su hermosa devoción a la Virgen María, ya que en una ocasión con sus amigos en Ravenna visitaron la tumba de Dante
sorprendiendo a todos, él recita de memoria y con mucha pasión un extracto de la Divina Comedia que está dedicado a la Virgen, que dice: Virgen María, hija de tu Hijo, humilde y alta más que toda criatura. Señora, eres tan grande y tanto vales, que el querer una gracia sin recurrir a ti es como querer volar sin alas. Y esto él lo encarnaba propiamente, porque rezaba siempre el rosario. De hecho, una amiga de él dice que el regalo más hermoso que le hizo Pier Giorgio, esto lo hice después de su muerte, fue el rosario con el cual siempre él rezaba, que era uno muy sencillo de semillas, que lo llevaba siempre por la montaña, y ahí él veía materializado de alguna forma todo su amor a la Virgen. Sí, y así él, un día, teniendo 24 años de edad, estando pronto a doctorarse, se enferma de poliomielitis, que es una enfermedad que según los médicos se contrae por contagio de los enfermos que él estaba atendiendo. Entonces, bueno, él descuidaba su salud, porque en ese momento, además de atender a los pobres, también atendía a su abuela, esta abuela con la que él tenía una relación muy, muy cercana y le tenía un afecto muy profundo. Su abuela fallece ese mismo año, y unos meses después, él, un 4 de julio de 1925, también fallece. Pero algo para destacar es que si bien él tenía parte de su cuerpo paralizada, muchos dolores de pinchazos en las extremidades del cuerpo, sus últimas palabras fueron recomendaciones para atender a los pobres, es decir, su corazón es totalmente vaciado de sí mismo y volcado a los demás. Y una anécdota importante para contar es que la gente que lo fue a ver al hospital cuando él falleció no fueron personas de la alta sociedad, personas importantes, sino toda la gente pobre que él atendía. Su familia estaba sorprendida de la cantidad de gente que lo venía a ver. Claro, fue una vida completamente dedicada al prójimo. Sí, también, digamos que la enfermedad de él también pasó bastante desapercibida, porque la opacaba la enfermedad de su abuela. Entonces, como que en la familia no se dieron cuenta de que él estaba muy mal, y él tampoco hacía mucho como para que se dieran cuenta, ¿no? Porque estaba todo el tiempo activo en pos de las necesidades del otro. Y también una cosa que ahora me vino a la mente es que él, cuando entra a la facultad y decide estudiar ingeniería en minas, entre otra cosa porque por su preocupación por los obreros, debido a que el trabajo en las minas era un trabajo muy, muy complicado y muy duro. Él decide estudiar ingeniería en minas para estar más cerca de aquellos obreros tan perjudicados. Y bueno, la verdad que fue una vida completa, de completa entrega hacia el prójimo, hacia su familia, hacia sus amigos, hacia los pobres, hacia todo aquel que lo necesitara. Sobre todo una vida hacia el prójimo, pero por Cristo y por amor a Cristo y con la Virgen. Y así, un 20 de mayo de 1990, el Papa Juan Pablo II lo beatifica y lo nombra como el hombre de las 8 bienaventuranzas. Sin duda, Juan Pablo fue el puntapié inicial para que nosotros y para que muchos jóvenes de la iglesia lo tomemos como modelo a Pier Giorgio. Un Pier Giorgio que con los años, no solamente Juan Pablo II habló de él, porque el día de su beatificación decía: tengo el gozo de proclamar beato en nombre de la iglesia a un hombre que encargó en su propia vida las palabras de San Pedro. Y también decía Juan Pablo en ese momento que el estilo de Frassati no presentaba algo extraordinario, algo distinto a lo que quizás puede ver uno en los jóvenes, pero que precisamente lo que lo hacía beato y lo hacía diferente al resto era las virtudes, ¿sí? Las virtudes con las que Pier Giorgio vivía el día a día, y una fe que en él y en los sucesos cotidianos se fundaron de manera armónica, a tal punto que uno, a través de la figura de Pier Giorgio, tiene no sé si decirlo como adhesión o las ganas de responder siempre fiel al Evangelio, a la palabra de Cristo. Y para cerrar, algo de lo que decía Juan Pablo era que toda la vida de Pier Giorgio parece resumirse en las palabras de Cristo en el Evangelio de San Juan, donde dice: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré. Para cerrar con esta pequeña biografía, este pequeño espacio hacia Pier Giorgio, tenemos una de las frases más lindas que
dijo él en algún momento de su vida, y es que vivir sin fe, sin un patrimonio que defender, sin mantener una lucha por la verdad, no es vivir, sino ir tirando. Creemos y estamos convencidos que Pier Giorgio Frassati es un gran modelo de santidad para todos los jóvenes, no solamente para los jóvenes italianos, porque él era de allí, sino también para todos los jóvenes del mundo. Por eso nosotros, jóvenes argentinos, lo tomamos como ejemplo a seguir, lo tomamos como un gran modelo de santidad, y ojalá algún día podamos ser, sin dudas, coronados como fue él, y tener la posibilidad de estar con Cristo cara a cara. Miren, recuerden que ahora cuando termine el programa vamos a estar lanzando la imagen en las redes sociales, y las respuestas se nos mandan por mensaje privado, tanto desde Facebook, un inbox, o desde Twitter, o desde Instagram. Y tenemos ahora sí los ganadores de los 3 sorteos, de la gente que participó en la semana poniéndole me gusta, compartiendo y también mencionándolos en las historias de Instagram. Sí, así es. Tenemos el corte de pelo masculino, lo ganó Fabricio Flamini. La orden de compra de 150 pesos, el producto de limpieza, lo ganó Sofía Roldán. Y la orden de compra, la panadería, la ganó Lucho Rafagnino, que bueno, está peleando desde el primer programa para poder ganar, y bueno, esta vez pudo ganar, así que bueno, felicitaciones a Lucho también, a Sofía, a Fabricio. Un saludo especial a Ariadna Klimker, que estaba cumpliendo años en el día de hoy, y también a Luciano Romiti, que nos mencionó en Twitter. ¿Puede ser? Sí, así es, no sabemos quién es, pero bueno, feliz saludos para él también. El saludo para todos ellos, también estar atento porque en los próximos minutos estará subida la imagen del crucigrama, con la posibilidad que van a tener todos ustedes de ganar un nuevo CD de Pascua Joven. El próximo programa, el próximo martes, tendremos un programa especial dedicado a un gran santo de la iglesia, en este caso a San Benito, con la presencia de un monje benedictino que estará presente con nosotros en un nuevo programa de Frassati. Lamentablemente el tiempo se termina, lamentablemente se acaba otra hora de los martes, otra hora de Frassati, y empiezo a hacer el saludo final. Cachito, como siempre, un placer. Nos veremos el próximo martes. Igualmente, Chicho, saludos para todos. Nos veremos el próximo martes en una nueva edición de Frassati. Astor, gracias como siempre. El próximo martes tendremos la presencia de un monje benedictino, como decíamos. Sin duda la vida de San Benito también es muy linda de leerla, de escucharla y sobre todo de tratar de imitarla. Sí, la verdad, San Benito, un gran santo. Él fue el que empezó con el tema de los monasterios. Ya vamos a ver más el próximo programa. Gracias, Chicho, y gracias a todos por poder estar acá. Y un saludo para todos los oyentes. Tratemos de parecernos más un poquito cada día a Pier Giorgio. Sofi, gracias por otro programa. Nos veremos el próximo martes. Así es, nos vemos. Saludos. Luri, gracias como siempre. El próximo martes tendremos la presencia de un monje benedictino y también en un ratito nada más la gente puede estar participando del crucigrama por un nuevo CD de Pascua Joven. Sí, hasta el próximo martes. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Un saludo grande a mi familia que siempre me escucha, a mis abuelos, mis tíos, mis papás, y también a Guadalupe Fister, una amiga personal que siempre me banca y que, bueno, se quedó triste porque no ganó las facturas de la panadería. Otra será Guada otra vez. El agradecimiento para todos ustedes que desde el otro lado nos escucharon, nos hicieron el aguante. El agradecimiento también para Mili Calvi, que nos está acompañando acá. Algún día se animará a ser parte de la mesa chica de Frassati y hablar y poner su voz para contar alguna noticia del Papa, también algún santo. El agradecimiento para nuestro crack, ¿sí? Nuestro amigo crack, en este caso Gianluca Seven, se puso la 10, lo reemplazó a Rodri. Gracias a él, hoy pudimos salir al aire. Un gran saludo para Rodri, que está enfermo, también a Facundo Taborda, a Francisco Flamini, saludo para Leonel Rossi, para Agustina Spilotros, para Milano Aguirre, que también está enfermo, para nuestra amiga Mercedes Alemán, para Florencia Incerralde, para Agustina Spilotros, para todos los que forman parte de este programa de Frassati. Esperemos que hayan podido escuchar, conocer un poquito más la vida de Pier Giorgio. Para aquellos que se lo perdieron, en los próximos días estaremos subiéndolo a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Allí nos encontrarán como Radio Frassati. Como decimos siempre, el agradecimiento para todos ustedes que martes tras martes hacen posible esto, hacen posible un programa de Frassati. Imitémoslo a él, busquemos la santidad a través de Pier Giorgio, que fue un joven como nosotros y como decimos siempre, hacia lo alto. Chau, nos vemos el próximo martes.